Biografía de San Luis María de Montfort, parte 2. En el capítulo anterior hemos visto la vida, infancia y sobre todo la etapa de seminarista de Luis María. Ahora veremos cómo se hace sacerdote. 11. Un 5 de junio de 1970, Luis María es nombrado sacerdote bajo el lema de sacerdote e indigno esclavo de Jesús en María. Y el obispo Monseñor Luis Enrique Bazán de Flamanville es quien le impone el sacramento de la orden sacerdotal. Luis María estaba contentísimo. Pasó el resto del día en oración ante el sagrario, junto a Jesús y a su Madre María. Luis María tenía un anhelo muy grande de ser misionero en tierras lejanas. Él quería viajar a Canadá porque quería llevar la fe a los Pieles Rojas. Pero sus superiores le impiden, pues temen que este celoso sacerdote se pierda en lugares inhóspitos tratando de adentrarse a lugares donde no había la fe. Es así que sus primeras etapas como sacerdote lo pasa en los Suplicianos, que es el seminario donde él estaba. Él aprovecha este tiempo para hacer sus programas de apostolados, para practicar sus homilías y además para orar mucho. Poco tiempo después es enviado a la comunidad de San Clemente, en donde un anciano padre, Renato Lebeque, se esforzaba en buscar jóvenes sacerdotes con el fin de adiestrarlos en las obras de misiones y retiros, que es lo que a Luis María gustaba. Luis María no está muy contento. En una carta decía: «No hay aquí ni mucho menos la mitad del orden y observancia que en Sal Suplicio. Ansiaba adiestrarme en las misiones y de modo especial en la enseñanza del catecismo a los pobres, pero nada de esto hago». Más adelante dice: «Siento grandes deseos de hacer amar a nuestro Señor y a su Santísima Madre, y de vivir de una manera pobre y sencilla, haciendo el catecismo a los pobres del campo y excitando a los pecadores a la devoción a la Santísima Virgen». En fin, esta oportunidad le llega cuando una de sus hermanas le envía una carta solicitándole que viaje inmediatamente a Montfort, pues iba a recibir los hábitos. Luis María se pone en camino inmediatamente. Como siempre, va a pie, sin nada más que su propio yo. Ahí conoce a una señora llamada la señora Montespan, quien aconseja a Luis María a ponerse a disposición del obispo de Poitiers, pues este obispo podría ubicarlo en algún trabajo relacionado a su deseo. 12. Para llegar a Poitiers, Luis María camina 135 kilómetros aproximadamente, a pie, sin llevar nada, solo pidiendo limosna. Inclusive su hábito más parecía ser de un pobre peregrino que de un erudito sacerdote. Luego de días de arduo viaje, llegó al palacio episcopal de Poitiers. Sin embargo, el obispo estaba ausente, así que Luis María aprovechó en irse a una capilla muy cercana que estaba en un albergue de menesterosos a fin de orar. Tal era el aspecto de Luis María, que más parecía un pobre mendigo, que los mendigos de aquel albergue, al verlo, creían que era otro mendigo más y mucho más pobre que ellos. Así que mientras oraba en la capilla, todos fueron a recolectar algo de dinero y al finalizar le entregaron una limosna. En una carta enviada a su superior, Luis María cuenta: «Bendije a Dios 1000 veces por haber pasado por pobre, llevando sus gloriosas vestiduras, y agradecí a mis queridos hermanos y hermanas su buena voluntad. Desde aquel tiempo me han cobrado tal afecto que dicen todos públicamente que tengo que ser su capellán». Pues bien, las visitas de Luis María a ese pequeño albergue se llegaron a ser más frecuentes
y logró una amistad muy cercana con todos estos enfermos y menesterosos. Debido a que el aspecto exterior de Luis María no parecía ser de un sacerdote, el obispo de Poitiers tiene dudas en recibirlo y solicita una recomendación. El padre Leicester, que le conocía, dice: «Nos ha parecido a mí y a los que le han observado de cerca constante en el amor de Dios y en la práctica de la mortificación, oración y pobreza. Tiene un gran amor para socorrer a los pobres e instruidos. Pero en su exterior tiene algo de singular. Sus maneras no agradan a todos. Es exigente y rígido en materia de perfección. Muestra mucho celo y poca experiencia». Efectivamente, el obispo acepta que Luis María pueda trabajar como sacerdote en su jurisdicción y es asignado como capellán en el albergue de mendigos y menesterosos. 14. Montfort no se contenta con poco, quiere hacerlo todo y hacerlo bien. Así que no solo se contenta con ayudar en los aspectos espirituales, sino que al ver la situación de suciedad, mala alimentación y además problemas de envidia, rencores, alcoholismo y otros, decide empezar a trabajar cuanto antes. Así, recorre las calles de Poitiers acompañado de algunos pobres pidiendo limosna para los asilados, y los ciudadanos dan generosamente. Así, poco a poco, Montfort consigue alimentos, comida y algunos objetos para la limpieza para este albergue. Es muy estricto en la correcta administración de los bienes y le gusta que todo se ponga en orden. Además, se pone a hacer la limpieza y ayuda a los pobres y enfermos a tener ordenado su ropa, sus ambientes, sus camas y todo el albergue. Además, él mismo sirve la comida en la mesa. Sin embargo, su principal misión no es cubrir las necesidades corporales de los pobres y míseros, sino cubrir las miserias del alma. Para eso se hizo pobre como ellos. Por tanto, escoge la peor habitación del albergue y él mismo se dedica a cuidar a los enfermos más repugnantes. Cierto día encuentra en la calle a un enfermo totalmente pestilente, cubierto de úlceras, con olores horribles y aspecto que realmente no se podía ver. Fue expulsado de todos los asilos, así que estaba abandonado en la calle, tendido en el suelo y maldiciendo su suerte. Montfort lo ve, se acerca, le acaricia, le anima y se lo lleva a su albergue. Dado que él no es el administrador del albergue, sino el capellán, pide permiso al administrador para que éste sea admitido, aunque sea en un cuarto muy apartado, ofreciendo cuidarlo él mismo y darle los alimentos de lo que él tenía. Así decide cuidarlo como si fuera la más cariñosa de las madres. 14. Las cosas en este asilo van mejorando. Sin embargo, también empiezan las desilusiones y también pues la incomprensión, la envidia y la maledicencia, porque se veía que Montfort se metía en todo. Y se metía en temas de administración, se metía en temas de las enfermeras. Las empleadas creían que éste estaba usurpando sus funciones y no estaban de acuerdo muchas veces en las formas en las que Luis María actuaba. Así que Luis María decide retirarse unos días a hacer ejercicios espirituales, pero vuelve casi de inmediato porque se había declarado una peste terrible en todo París. Muere el administrador del albergue, muere la directora, empiezan a morir casi todos los enfermos y menesterosos. Son 80 muertos. Montfort se desvive para poder ayudar, ya casi no duerme. A todos consuela,
a todos ayuda, tanto asiste sus almas como sus cuerpos. Es así que los enfermos se dan cuenta de que Luis María en realidad no busca cargos, no busca honra, sino busca el bien de estas pobres personas. Muchos enfermos que estaban en contra de Luis María porque les prohibía que tomen licores, que se embriaguen, que digan malas palabras, le piden perdón. Muchas empleadas, enfermeras que no estaban de acuerdo en cumplir ciertas obligaciones, como que hay que rezar a ciertas horas, hay que cumplir un reglamento, hay que ser ordenadas, etc., deciden también pedirle perdón. Y sobre todo deciden aceptar el reglamento, que era importante. 15. Pasada la peste, el padre Luis María reúne a algunas de las enfermeras y empleadas y algunas también de las mujeres que están asiladas en este albergue y hace lo que hoy llamaríamos una comunidad, lo que se dice los inicios de una congregación. Todos trabajan en función a un reglamento que él ha establecido. ¿Cómo es ese reglamento? Pues bien, se levantan a las 4 de la mañana, luego una hora de oración y se reza el primer rosario del día. Después oyen misa. Terminada la misa, empieza el trabajo habitual. Las enfermeras a cuidar a los enfermos, las empleadas a limpiar, etc. Después del almuerzo hay una hora de descanso y luego hacen un segundo rosario. Por la tarde se reanudan los trabajos y a las 5:30 de la tarde hacen media hora de meditación, la cual terminaba con el tercer rosario del día. Además, debían procurar guardar silencio absoluto todo el día, excepto en el recreo, pues lo más importante era siempre meditar respecto de Jesús y de María. Luis María, sin saberlo, estaba creando un reglamento completo para como si fuera para una congregación religiosa, aunque fuese dentro de esta pequeña comunidad en el albergue. Bien, en el siguiente capítulo continuaremos aprendiendo más sobre la vida de este gran santo.